Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 16 según el Evangelio de Mateo. En el último estudio nosotros nos quedamos en el tema cuando Jesús le advierte a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Hoy vamos a comenzar leyendo desde el versículo 13. Si tienes tu Biblia, te invito a que me acompañes en la lectura. Leemos. Y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Me voy a detener aquí rapidito porque quiero traer unos puntos acerca de esta región. Cesarea de Filipo era conocida a través de todo el imperio. Cesarea de Filipo era la sede de la adoración a muchos dioses paganos, pero especialmente de ellos se resalta una de las personificaciones del dios Baal. Siglos antes de Jesús venir a la tierra, Baal fue adorado, venerado en esta área. También durante el tiempo de Jesús, una de las deidades grecorromanas más conocidas, el dios Pan. El dios Pan representaba todo lo que tuviera que ver con la lujuria, con los placeres, con la agricultura y todas estas cosas que los grecorromanos perseguían. También en esta área había un templo dedicado al emperador romano, a quien también se le ofrecía diferentes dones. Es importante que nosotros sepamos estos puntos. ¿Qué era lo que ocurría en Cesarea de Filipo? Mayormente dominada por gentiles, eran pocos los judíos que vivían en esta área del norte de Galilea. Jesús aquí sale del centro de Galilea, donde es mayormente habitado por judíos, y se mueve hacia justamente el norte. Yo tuve la oportunidad de visitar Cesarea de Filipo y hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar allí las ruinas de todos estos altares paganos. Esta área, vuelvo y repito, era bien conocida porque allí personas viajaban para adorar a estos ídolos. Y es importante que cada uno de nosotros, los cristianos, sepamos lo que sucedió allí, en este momento donde Jesús y sus discípulos están allí en esta región de Cesarea de Filipo. Nosotros tenemos que utilizar nuestra imaginación, ver a Jesús allí con sus discípulos en medio de una ciudad donde todas las personas adoran a tanto Dios falso. Vamos a seguir leyendo porque aquí nosotros vamos a encontrar una información que es sumamente importante que nosotros conozcamos, que nosotros podamos guiar a otras personas a conocer esta información. Dice, preguntó a sus discípulos diciendo, Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El primer punto que quiero aclarar aquí es que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que esto es una profecía, la tomamos del libro de Daniel. Y él le está preguntando a ellos, ¿qué dicen las personas que soy yo? ¿Quién dicen las personas que es Jesús? Y aquí ellos le contestan en el versículo 14, dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La contestación que los discípulos le dieron a Jesús fue que algunas personas decían que él era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque al igual que Juan el Bautista, Jesús predicaba sobre el arrepentimiento. Otras personas decían que él era el profeta Elías. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Elías hizo estos milagros poderosos, Jesús también los hacía. Y era lógico que solamente la mano de Dios podía hacer aquellos milagros. Otras personas decían que él era Jeremías. ¿Por qué? Porque al igual que Jeremías, Jesús profetizó en medio del pueblo y Jesús confrontó a los gobernantes de su época. Pero seguimos leyendo y dice, y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí nosotros nos encontramos con una de las
declaraciones más poderosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Cuando Jesús les está preguntando a aquellos discípulos quién las personas dicen que soy yo, ellos le dieron la respuesta, pero ahora Jesús, mirándolo a todos sus discípulos, le dice, pero ustedes, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Y viene aquí el apóstol Pedro y da esta declaración: tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, tú eres el Mesías esperado, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración es tan importante para nosotros entenderla, porque en primer lugar, aquí la exclamación que hizo el apóstol Pedro está diciendo, de todas las cosas que se pueden decir, nosotros sabemos que tú eres aquel Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Tú eres el enviado de Dios, tú eres el ungido que vino a salvar a su pueblo. Y también él añade, tú eres el Hijo del Dios viviente. Al decir tú eres el Hijo del Dios viviente, está diciendo, tú eres Dios, tú eres el Hijo del único Dios verdadero, de Jehová, Dios de los ejércitos. Recuerden, nosotros estamos aquí viendo a Jesús con sus discípulos en medio de una ciudad que está acostumbrada a adorar a dioses falsos. Y aquí lo que sale de la boca del apóstol Pedro es: tú eres el Hijo del Dios viviente, el único Dios verdadero. No hay otro Dios, por más representaciones que se quieran hacer de otras cosas. El único Dios verdadero es Jehová y tú eres el Hijo de Él. Aquella confesión de Pedro tuvo que resonar en los oídos del infierno. Porque en medio de la plataforma satánica de cualquier ídolo, aquí se hace la exclamación más verdadera de toda la historia: Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, y por lo tanto, según las enseñanzas judías, Él es Dios. Esto es sumamente importante que nosotros lo estudiemos, que lo repasemos, que lo conozcamos, porque ahora cuando sigamos estudiando vamos a ver que a través de la historia esta aclamación del apóstol Pedro ha creado mucha polémica. Nosotros tenemos que entender que estos discípulos han pasado tiempo con Jesús. Ellos han visto todos los milagros que Jesús ha hecho. Ellos han visto la grandeza de Jesús. Se han escuchado su palabra. Y esa exclamación es sumamente importante que venga de los labios de estos discípulos. Y aquí vamos a leer, porque en el versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Yo también digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Aquí Jesús le contestó a Pedro, después que Pedro dio aquella palabra, aquella contestación a la pregunta de Jesús. Ahora Jesús le responde diciéndole que tú eres Pedro. Petro, este nombre griego, Petro, y le dice: y sobre esta roca, Petras. Sobre esta roca, lo que está hablando Jesús aquí, sobre esta afirmación que tú acabas de dar, sobre esta verdad que tú acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. Esta es la primera vez que la palabra iglesia aparece en la Biblia. La palabra iglesia, en griego eklesia, significa un grupo de personas llamadas a salir. Un grupo de personas que nosotros tenemos que entender que tenían un llamado a salir, a pregonar una verdad. ¿Qué verdad iban a pregonar? Que Jesús es Cristo y Él es Hijo del único Dios verdadero.
Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Petro. Y en esta Petra, en esta verdad, en esta roca sólida, esa verdad que acabas de decir, se levantará mi iglesia. Yo sé que nosotros a través de los tiempos, de las edades, hemos escuchado la Iglesia Universal referirse a esta porción bíblica como si Jesús le diera una potestad a Pedro única. Pero aquí nosotros encontramos que es Jesús estableciendo su iglesia sobre la verdad que Pedro ha dicho. Esa verdad no le salió a Pedro de su inteligencia, le salió porque el Padre puso esa verdad en él. Fue el Padre quien le revela a través de su conocimiento absoluto a Pedro aquella verdad. A través de los siglos, en la historia de la iglesia, nosotros estudiamos cuántas personas defendieron la verdad que aquí se nos es revelada, que la iglesia se iba a levantar en aquella exclamación y no en Pedro, sino en lo que él declaró. La iglesia es de Cristo. Aquí mismo Jesús lo dijo, levantaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no de Pedro. Y nosotros sabemos que la Iglesia Universal pone a Pedro como el primer papa, usando esta porción bíblica para ellos defender su pensamiento, que Jesús le dio esta autoridad a Pedro. Pero aquí nosotros vemos claramente que Jesús primeramente no se está dirigiendo solamente a Pedro, se está dirigiendo a todos los discípulos, diciendo, en esta verdad, en esta roca que tú acabas de declarar, se edificará la iglesia del Señor. Y esto es algo que nosotros defendemos, se ha defendido a través de los siglos. Cientos y cientos de personas murieron defendiendo esta verdad, defendiendo que la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Muchos mártires fueron a las hogueras, fueron muertos por espada, murieron desolados, torturados, por defender esta verdad, por defender que la iglesia es de Cristo, por defender que aquí Jesús está hablando sobre lo que Pedro exclamó, lo que él testificó. No le está dando la autoridad a Pedro. Sí, él le va a dar autoridad a los apóstoles para ellos dirigir su iglesia, para ellos enseñarle a otros la verdad que aquí se acaba de declarar, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, de que Jesús es Dios. Esa es la verdad en la cual la iglesia se edifica, no en un hombre. Y nosotros tenemos que estudiar la historia de la iglesia a través de los siglos para nosotros poder entender que esto se fue malinterpretando. Esto fue usado para justificar que una persona se pusiera al frente de la iglesia. Pero aquí, bien claro, nosotros vemos que Jesús se está refiriendo a la expresión que Dios le dio a Pedro. Amén. Vamos a seguir. Dice, cuando leímos que dice que en esa roca, en esa Petra, él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ellas. No habrá fuerza del infierno alguna que pueda detener la iglesia, que pueda detener la obra de salvación que Cristo trajo a la humanidad, que Cristo nos dio para salvación. No hay potestad alguna que pueda levantarse en contra de la iglesia y prevalecer. Esto es algo para que nosotros nos gocemos. Esto es algo para nosotros darle la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Porque en Cristo nosotros somos victoriosos. Y a través de los siglos se ha perseguido la iglesia.
A través de milenios se ha perseguido la obra del Señor, pero entre más se persigue, más el evangelio corre, más la iglesia se solidifica, más la iglesia crece. Vamos a seguir leyendo, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí, nuevamente, esta porción bíblica se ha utilizado de una manera errónea para justificar que el Papa de la Iglesia Universal tiene el poder, que tiene las llaves. Esto no es lo que la palabra aquí nos está diciendo. Aquí la palabra claramente les está dando la potestad a su iglesia, a este grupo de personas que salen a pregonar la verdad de Cristo. Y cuando dice te daré las llaves del reino, yo sé que muchos de nosotros hemos visto caricaturas o hemos visto alguna ilustración donde se muestra a Pedro con las llaves. Las llaves las tiene la iglesia, no la tiene una sola persona. Aquí no hay ninguna indicación que Jesús puso la mano sobre Pedro diciéndole, tú vas a ser el líder de mi iglesia, a ti yo te doy las llaves. En ningún momento aquí la palabra nos establece esto, pero sí claramente Jesús está dando una autoridad a su iglesia para que todo lo que ate sea atado en el cielo y todo lo que desate sea desatado en el cielo. El desatar y el atar era una práctica de los judíos. Los judíos, ellos para aplicar la ley, ellos ya tenían unas normas. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que alguien moría en la casa de un individuo. Si la persona estaba dentro de la casa quedaba impura. Si el individuo moría fuera de la casa, pues la casa no era impura. Pero si el individuo moría en la puerta, en la entrada de la casa, entonces los religiosos, los líderes religiosos tenían ellos que declararlo impuro o no. Y ellos se referían a desatar o atar. Yo te ato a la ley, queriendo decir está impuro, o yo te desato de esa ley, queriendo decir no está impuro. Ellos, cuando era esta área gris de la ley, ellos utilizaban el desatar o el atar. El desatar era quedar libre, el atar era que se tenía que aplicar la ley. Por eso Jesús utilizó este término para dárselo a la iglesia. Ahora la iglesia es la que va a tener el poder para atar y desatar las verdades del reino. Nosotros vemos esto cumplido en las cartas de los apóstoles, en las cartas que nosotros tenemos que componen el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos las cartas paulinas, cuando leemos las cartas universales, las cartas de Pedro, de Juan, nosotros vemos que esta profecía es cumplida, que a través de estas cartas se nos dan unos mandamientos, se nos dan unas amonestaciones, se nos dan unas direcciones que ellos, con la autoridad que aquí Jesús le da, quedan como normas para la vida cristiana. Qué interesante es esta porción. Aquí nosotros entendemos por qué las cartas del Nuevo Testamento tienen un peso que viene directamente de Dios. Aquí Jesús dijo, estos apóstoles que iban a comenzar la iglesia, que eran los que se iban a reunir y a salir a pregonar las buenas nuevas, que iban a pregonar que Jesús es el Mesías, que iban a pregonar que Jesús es el Hijo del Dios verdadero, que Jesús es Dios, eran los que iban ahora ellos a ellos poder decidir los mandamientos, los mandatos o la forma del cristiano vivir. Sumamente importante que nosotros entendamos este punto. Sumamente importante que cada cristiano sepa explicar a qué se refirió Jesús con estas palabras. Hay falta de conocimiento en nuestras iglesias.
Hay personas que tienen la mejor intención para defender la verdad, pero no tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Ármese de sabiduría de la historia de la iglesia. Busque información fuera de la Biblia. La Biblia siempre viene primero, pero vamos a también añadir conocimiento histórico para nosotros poder entender exactamente lo que aquí nosotros hemos leído. Es sumamente interesante. Este punto es algo que, vuelvo a decir, cada cristiano necesita conocer para defender esta verdad. Esta verdad, como ya mencionamos, muchas personas dieron su vida por defenderla y nosotros como representantes de Cristo nos paramos firmes a defenderla también. Y aquí el versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque todavía su hora no había llegado para entregar su vida. Y si los discípulos comenzaban a pregonar que él era el Cristo, la tentación iba a llegar del pueblo para tomarlo y hacerlo un rey político guerrero, que no era el plan y el propósito del Señor. Él sí iba a salvar a su pueblo de los pecados. Él sí iba a salvar a la humanidad. Todo aquel que le entrega su corazón al Señor, en él encuentra salvación. Pero los judíos tenían otros planes. Y es por esto que Jesús les dice que no le revelen aquella verdad a nadie. Seguimos leyendo en el versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ahora comienza a hablarle íntimamente a aquellos discípulos. Les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y voy a padecer. Estos grupos religiosos le iban a dar muerte. Él se los dice, los está preparando, pero aquí también les revela que al tercer día resucitaría. Esto es una palabra fuerte para ellos recibir, porque ellos saben, tienen ya la revelación que Él es el Mesías, Él es el Hijo del Dios verdadero, pero a la misma vez en su corazón también ellos tienen deseo de que Jesús sea aquel libertador político, religioso, guerrero. Y al decirle que Él va a morir por manos de estos grupos, tiene que ser algo fuerte, tiene que ser algo chocante, pero a la misma vez le dice: pero voy a resucitar al tercer día. Nosotros conocemos la historia. Nosotros conocemos que Jesús sí resucitó al tercer día, pero ellos aún no lo podían comprender en este momento. Entonces leemos en el versículo 23 y dice... en el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí, cuando Pedro escuchó aquellas cosas que Jesús les está narrando: voy a ir a Jerusalén, estos grupos me van a matar, me van a quitar la vida, inmediatamente la mente de Pedro es tratar de que Jesús desista de esta idea. En el corazón de Pedro está esta lucha. Vamos a volver a repetir, de que Jesús sí sea aquel gobernante poderoso al estilo David, que los va a librar del yugo romano. Pero aquí, al Jesús decirle que va a padecer, Él trata de impedirle que esto ocurra. ¿Por qué Pedro no le puso atención a la parte que Él iba a resucitar al tercer día? Porque su humanidad lo estaba dominando. Entonces, cuando él trata de que Jesús no haga lo que ya Jesús le está diciendo que está preparado,
que va a ocurrir. Aquí la contestación de Jesús fue: quítate delante de mí, Satanás. Entonces aquí nosotros vemos que todo lo que trate de impedir el plan de Dios viene de Satanás. Y Satanás va a usar a cualquier persona. Va a usar a los más cercanos de uno, los va a usar para que nosotros desistamos de cumplir el plan y el propósito de Dios. Y aquí Jesús lo que está haciendo es dejándole saber a Pedro: ese pensamiento que tú tienes es de Satanás. ¿Y qué cosa? Porque en lo que ya hemos estudiado hoy, nosotros vimos que Dios usó a Pedro para aquella exclamación de verdad en la cual se levantaría la iglesia. Pero ahora Pedro, dominado por sus impulsos humanos, hizo algo que es movido por Satanás. Él trató de detener el plan de salvación. Él dejó que su humanidad lo dominara. Y nosotros no podemos criticarlo. Podemos señalar dónde está el error, pero muchos de nosotros también, si nos dejamos dominar por los sentimientos humanistas, podemos caer en lo mismo. El plan de Dios se va a cumplir. El plan de Dios a veces parece que es uno que causa molestia, pero si nosotros vemos bien, el final es glorioso. Aquí Jesús le había dicho: al tercer día voy a resucitar, pero él en su mente lo que tenía, Pedro en su mente lo que tenía era el sufrimiento y la muerte que se le iba a dar en Jerusalén. Para las personas que piensan que Pedro fue el primer papa, que Pedro fue el encargado de dirigir a la iglesia, aquí lo leemos claramente. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Aquí nosotros vemos que no, Pedro no fue la cabeza de la iglesia es Cristo. Aquí nosotros vemos que Pedro fue tan humano como los otros discípulos, como usted y como yo. Aquí nosotros vemos que cuando nosotros dejamos que nuestros sentimientos nos dirijan, podemos crear algo que sea en contra de los planes del Señor. Por eso es que nuestra mirada siempre tiene que estar enfocada en la poderosa palabra. Aunque nuestros sentimientos dicten algo contrario, si la palabra es clara, nosotros seguimos a la palabra. Entonces, aquí Jesús le dice a Pedro: estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Eso explica por qué Pedro trató de convencer a Jesús que cambiara de planes. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres, nos desenfocamos del plan glorioso de Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en las verdades que están reveladas aquí en la palabra. Nosotros siempre tenemos que poner a la Biblia como nuestra brújula para nosotros caminar. Pero vamos a seguir. En el versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y estas son unas palabras sumamente fuertes. El Imperio Romano utilizaba la crucifixión como el método más cruel de dar muerte a alguien. Y aquí Jesús le está diciendo: el que quiera salvar su vida, tome su cruz y sígame. Les está diciendo: en este caminar, esta carne hay que matarla. En este caminar del Señor nosotros nos crucificamos al hombre carnal para nosotros encontrar la verdadera vida. Esto es una invitación que las personas que no han tenido un encuentro verdadero con el Señor no pueden entender. Tomar una cruz para ellos es comenzar a sufrir y a sufrir. Y la verdad es que cuando nosotros tomamos la cruz para seguir a Cristo, lo que estamos diciéndole es: el cuerpo carnal
tiene que morir. Y que sea el Espíritu Santo del Señor quien guíe mi vida de ahora en adelante. Nosotros tenemos una invitación, a la misma invitación que se le hizo a aquellos discípulos, es la misma invitación que tenemos hoy en día. Para seguir a Cristo hay que morir al viejo hombre. Para seguir a Cristo y gozar de todas las verdades bíblicas, de todas las bendiciones que el Padre nos da a través de Jesús, nosotros tenemos que crucificar a ese viejo hombre, a esa vieja criatura que está saturada de tanto pecado. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Aquí seguimos leyendo y dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué aprovechará el hombre? ¿De qué vale tener ganancias físicas si cuando te mueras, primer momento que lo que tenemos que aclarar es que nada te vas a llevar? ¿De qué te vale tener riquezas, tener fama, si vas a perder el alma? ¿De qué vale nosotros aquí amarrarnos al mundo, a la carnalidad, al materialismo y perder el alma? Nosotros tenemos que pensar qué nos da el mundo. Y tener cosas materiales no es malo, pero que las cosas materiales nos posean a nosotros, es ahí donde está el mal. Hay personas que sus riquezas le poseen, que es su fama, ellos viven para obtener fama, para que las otras personas le admiren. Ese es su alimento diario, buscar admiración. ¿De qué vale si perderás el alma? ¿De qué vale tú tener una casa enorme, tú tener los autos mejores, si eso te posee a ti? No vale la pena. Comparado con lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, por favor, no vale la pena. Y vuelvo a repetir, no me malinterprete, tener una casa es hermoso, tener todo lo que las bendiciones que el Señor nos da son buenas, pero que no nos posean a nosotros. Que nuestro sueño no se vaya a perder si perdemos estas cosas. Que seamos felices teniendo o no teniendo. Porque nuestra felicidad se tiene que basar en nuestra relación con Cristo Jesús. Entonces aquí, cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en toda su gloria, la gloria de su Padre con sus ángeles, llegará un día donde nosotros estaremos ante su presencia. Y allí el Señor sabe quién es quién. Allí el que conoce los corazones sabrá quién es quién, y cada cual recibirá conforme a cómo ha vivido su vida. Después dice, algunos no gustarán de la muerte hasta que llegue ese día. Hay algunos que están amarrados al mundo, que todavía no entienden que la verdadera vida está en Cristo Jesús. Pero cuando llegue aquel día, entonces se van a lamentar. Bueno, nosotros aquí ya hemos terminado el capítulo 16, según el Evangelio de Mateo. Es un capítulo sumamente importante que nosotros conozcamos. Es mucha información que nosotros analizar, así que te invito a que en tu hogar tú lo repases, que tú hagas marcas en tu Biblia si estás acostumbrado así a hacerlo, para que tú hagas nota de la palabra que más habló a tu vida. Comparte esta información. Si tú conoces a alguien que está buscando aprender de la Biblia, le puedes recomendar este canal. Si aún tú no te has suscrito a este canal, yo te invito a que así lo hagas para que no te pierdas ninguna de las próximas clases. Yo te doy gracias por estar aquí una vez más con nosotros, disfrutando de este manjar del cielo. Así que nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.